Quiero saludar, me acompaña Gabriel Cuadri. Gabriel, ¿qué tanto sabes? Porque, bueno, mentalista, ingeniero civil, investigador, ¿qué tanto sabes de las energías renovables hoy en día? Estábamos hablando al principio de mi periodismo de vida, Gabriel, de esta ciudad que existe en donde todo es verde, todo es sustentable, es la mejor ciudad para vivir, es Burlington. ¿Cuánto dista México, no, de llegar a una circunstancia como esta? ¿Qué opinas? Pues mira, Fernanda, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y sí, comentarte que la energía renovable pues es el futuro. Bueno, no solamente es el futuro, es el presente ya en muchos países, en muchas regiones. Es una energía limpia, es una energía que no contamina, es una energía que no emite gases de efecto invernadero y que además es más barata ya que las energías convencionales. Algunos funcionarios del actual gobierno insisten en afirmar que se requieren subsidios y que es costosa la energía renovable, y es algo totalmente falso. Y por varias razones es más eficiente, es más barata que las energías fósiles. La primera es que el costo de los insumos de la energía solar y eólica, Fernanda, es cero, es exactamente cero. Sí, dependemos del sol. Son gratuitas totalmente. La segunda es que por el avance tecnológico de las últimas pocas décadas y por nuevas y grandes economías de escala, la manufactura, la fabricación de los equipos de energía renovable también es cada día más barata. Entonces, la consecuencia de todo esto es que cada kilowatt hora producido con energía solar o con energía eólica es más barato que aquel kilowatt hora producido en plantas, por ejemplo, de gas, de ciclo combinado, o no se diga de combustible o de carbón, como las quiere promover el gobierno mexicano. A ver, todo eso lo sabemos, Gabriel, todo eso, la mayor parte de los mexicanos que escuchamos ¿Qué tal, Fernanda? Sabemos el tema de lo renovable, el tema de las energías, el tema de... Pero aquí hay un problema muy serio. ¿Qué pasa con el sindicato de CFE? ¿Qué pasa con el sindicato de Pemex? ¿Qué pasa? Porque parece, nosotros alimentamos Internet, Gabriel Cuadri, no nos alimentamos de Internet, pues. Nosotros alimentamos Internet. ¿Cuál es el problema? Que la energía en México esté en manos de sindicatos, punto número uno. Bueno, mira, eso era antiguamente, gracias a la reforma energética. Bien. Que se emprendió en años anteriores. México inició un proceso, pues muy exitoso, hay que decirlo, de transición energética, en donde el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos también se abrieron a la iniciativa privada, se alentó la competencia, se alentó la inversión privada y el desarrollo de nuevas plantas, en el caso del sector eléctrico, de generación de electricidad con fuentes renovables privadas. Esto en el contexto de una transformación radical del sistema eléctrico lo llevó a ser un sistema competitivo, con un mercado eléctrico mayorista muy eficiente, en donde cualquier gran consumidor de energía podía comprarle a cualquier gran productor de energía a través de contratos bilaterales o comprar directamente en el mercado eléctrico mayorista. Uh-huh. Todo esto pues generó un ambiente y una arquitectura institucional y regulatoria que hizo irrelevante en muchos sentidos a los sindicatos, especialmente en el sector eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las inversiones nuevas eran privadas y pues las inversiones privadas, la lógica operativa pues, es un poco diferente a la que prevalece en las grandes centrales eléctricas que son propiedad del gobierno. Entonces, todo esto se hizo por varias razones. Una, para reducir los costos de la energía, darle mayor competitividad a la economía mexicana con menores costos de electricidad, esa es una. La segunda es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Uh-huh. de acuerdo a los compromisos de México ante el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Y la tercera era reducir las emisiones de contaminantes que afectan directamente a la salud de la población
que causan una serie de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, cerebrovasculares, incluso cáncer, y que también se sabe, de acuerdo a los estudios que se han publicado en los últimos meses, que las plantas de combustibles fósiles, particularmente de combustóleo, generan contaminantes que aumentan la mortalidad por el COVID-19. En fin, entonces, por todas esas razones se emprendió la reforma energética. Y este gobierno, y también se crearon varios instrumentos de política para promover e incentivar o inducir la inversión privada en energía renovable. Tal fue el caso de las subastas de energía limpia, que la última se llevó a cabo a finales de 2017. Y en esta subasta se obtuvieron precios, fíjate, precios para la electricidad, los más bajos en la historia registrados, de $20 por megawatt hora, lo cual es 3 o 4 veces menos que lo que cuesta un megawatt hora generado en las plantas obsoletas, sucias y contaminantes de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estas subastas de energía limpia eran un instrumento primordial para incentivar la inversión y para obtener precios muy bajos para tanto los consumidores domésticos como para la industria, que es la principal, consumidora de energía eléctrica. El problema es que este gobierno canceló las subastas de energía limpia, simplemente las canceló. Sí, queda claro. Es que todo eso, ahora, todo eso lo sabemos. Justamente estamos en el meollo de que se canceló. Esa reforma no ha pasado, ¿o sí? Está en la Suprema Corte de Justicia. No, esa es otra cosa. Fue una decisión administrativa de este gobierno cancelar las subastas de energía limpia. Bien. Eso no ha sido objeto de ningún tipo de litigio jurídico. No hay que confundirnos, Fernanda, no hay que confundir estas subastas con los acuerdos que recientemente emitió el SENACE y la CENER para bloquear a las energías renovables en su entrada al sistema eléctrico nacional, los cuales sí fueron impugnados a través de juicios de amparo y se ganaron tanto suspensiones provisionales como suspensiones definitivas al respecto. Pero ese es otro tema distinto. Yo estoy hablando de las subastas. Pues el gobierno las cancela y se pierde ese incentivo a la inversión y ese mecanismo para obtener precios bajos en energía eléctrica a partir de energía renovable. También la reforma energética creó otro sistema, otro mecanismo muy importante para incentivar la inversión en energía limpia, que fue el mercado de certificados de energía limpia, con el cual antiguamente, antes que este gobierno, la Comisión Reguladora de Energía entregaba a cada generador de energía limpia una especie de bono que se llamaban certificados de energía limpia, con lo cual se constituye en un incentivo, en un beneficio adicional para el productor para generar energía renovable. Uh-huh. Todo esto en el contexto de un mercado de certificados de energía limpia. No es que el gobierno subsidiara las energías limpias, no. Lo que pasaba es que era un mercado de estos certificados y en la propia reforma energética se establecía en este esquema de los certificados de energía limpia que los grandes consumidores tenían que ir consumiendo un porcentaje creciente de su energía proveniente de fuentes limpias o renovables. Tengo un minuto, Gabriel. Tengo un minuto. Adelante. Ajá. Entonces, esto era un mecanismo importantísimo para promover las energías limpias y para que México cumpliera sus compromisos en materia de cambio climático con el Acuerdo de París y para que México cumpliera con su propia legislación. Ahora, una pregunta, Gabriel. ¿Qué consecuencia hay si no cumples el Acuerdo de París? Por el momento no hay ninguna consecuencia formal. No, pues esto ya está. Lo que hay son consecuencias, digamos, en términos políticos, en términos pues del prestigio del país, en términos de la incertidumbre que se genera la inversión privada, en términos de la falta de certeza jurídica, y todo esto pues va configurando un escenario en el cual la economía mexicana pues empieza a decaer, se empieza a deprimir, como lo hemos visto desde el año pasado, donde traíamos ya un crecimiento negativo o un decrecimiento de la economía, precisamente por todos estos factores que este gobierno ha inducido, de romper
los pilares de la confianza y de la certeza jurídica en México. Entonces, no es que hubiera un castigo si no se cumple, pero sí hay una especie digamos, de extrañamiento político Claro. que se traduce en menores flujos de inversión a México y, por lo tanto, en un castigo a la economía mexicana. Y por otro lado, Fernanda, algo grave, bueno, hay que decirlo, este es un acuerdo internacional, un acuerdo multilateral, Claro. Fernanda, que fue ratificado por el Senado mexicano y por lo tanto, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución, es ley suprema de la nación y el gobierno la está violando impunemente. O sea, ese es un gobierno Claro. que viola regularmente la ley para lograr sus fines. Es que ese es el tema, Gabriel Cuadri, ese es el asunto, la violación que se hace a los acuerdos de plumazo. Exacto. Y por último, en un minuto, porque ya no tengo más tiempo, Gabriel, ¿qué opinión te merece que quien se ve beneficiado es Rocío Nale, justamente la secretaria de Energía? No, claro, es que la corrupción, como todo el mundo sabe, Fernanda, no se ha acabado en este gobierno. La mayor parte de las compras de gobierno ahora son por asignación directa, sin licitación, sin concurso, en total opacidad. Así lo hemos visto ya en reiteradas ocasiones. Amiguismo, entrega de contratos multimillonarios a personas afines o adictas al régimen. Y lo que acabamos de ver ahora, en el caso de la construcción de la supuesta refinería de Dos Bocas, es algo escandaloso, en donde CENER, Rocío Nale, pues le entrega un contrato de 5,000 millones de pesos a una empresa Patito, que se acaba de crear hace 5 días antes de la firma del contrato y que no tiene ningún tipo de experiencia en construcción de esta infraestructura. Entonces, déjame ir a Spots QTF, por favor. Regreso contigo, Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri, en 2 minutos, ¿cuál es tu postura frente al atropello, al acto corrupto, a lo que se está viviendo hoy en día en el tema de energías renovables en la Cuarta Transformación? Pues mira, es muy grave porque el gobierno nos está haciendo pagar con nuestra salud y con nuestra vida por la mortalidad que causan las energías sucias y contaminantes que ahora está promoviendo el gobierno. Nos está haciendo pagar con eso, estas digamos, delirios energéticos de regresión histórica en materia energética. El gobierno, en vez de ir hacia adelante, de ver hacia adelante, está anclado en el pasado. Y te digo, y esto está provocando y va a provocar aún más mortalidad y mayores enfermedades, como ya lo hemos comentado. Y también esto se va a traducir en mayores tarifas eléctricas, indudablemente, porque se está desplazando o impidiendo que compitan adecuadamente las energías renovables, que son mucho más baratas que las energías fósiles. Y todo eso en el contexto de gran ilegalidad, de violación de la ley, de violación de acuerdos internacionales, de violación de leyes mexicanas, como la ley de transición energética y la ley de cambio climático, y en total impunidad. Y todo esto pues envuelto en una nube de conflictos legales y jurídicos por la gran cantidad de demandas de amparo que han interpuesto empresas y organizaciones ambientalistas en contra del gobierno por estas decisiones absurdas que ha tomado y que pues van, digamos, que implican en términos generales un terrible daño patrimonial a la nación. Es algo nunca visto, Fernanda, nunca habíamos visto un gobierno con esta hazaña, con esta ineptitud, con esta incompetencia, con esta falta de visión y con esta corrupción también, como ya lo has comentado tú en el caso de Rocío Nale y de la refinería de Dos Bocas. Entonces, pues en fin, yo creo que pues esto es algo que debe preocuparnos mucho y que debe activarnos mucho para participar en diversos procesos que tiendan pues a hacer que el gobierno cambie de ruta, que modifique sus posiciones, lo cual sinceramente creo que va a ser imposible. Este gobierno no cambia, no escucha, no oye razones, no atiende a la ciencia y a la técnica y no atiende, digamos, a la inteligencia. Entonces, pues el panorama se ve muy negro y se ve muy sombrío, Fernando. Yo te mando un abrazo, Gabriel. Me gusta escucharte así, contundente, claro, breve, ¿no? En el sentido de esto es lo que está pasando y es muy delicado. Ese es el mensaje. En tema de energías renovables en la Cuarta T es un crimen lo que está sucediendo. Hay corrupción, hay entrega de contratos a diestra y siniestra
Y esto no puede ser. Y además, tocaste un punto para despedirnos, Gabriel, el costo que va a representar de salud para los mexicanos. Si con lo que tenemos no podemos, Gabriel, puta madre, imagínate, por favor, teniendo ahora broncas de climas que para qué te cuento, porque pues no hay energía renovable. Exactamente, tienes toda la razón, Fernando. Es muy preocupante. Te mando un abrazo, Gabriel. Igualmente un abrazo y muchas gracias. Oye, estás en casa, ¿verdad? Pues sí, no sales a ningún lado tampoco, ¿verdad? Bueno, sí salgo a correr al parque, tampoco es tanto, pero estoy trabajando aquí en mi casa. Bueno, te mando un abrazo a ti y a todos en casa. Gracias. Igualmente, gracias, Fernando. Cuídate, Gabriel.